Señor, ayúdanos, purifícanos, perdónanos nuestros fallos y pecados esta semana. Y ahora, Señor, toma control de este mensaje, mis labios, mi corazón, mi mente. Señor, que tú hables a través de tus siervos. Lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, gracias. Ese es el número 3 de la serie Historias con Verdades Eternas. Esa serie de mensajes sobre las parábolas de Cristo. Y hoy nos toca la parábola de Rico y Lázaro. Y para refrescar vuestra memoria, una parábola es una historia que enseña una verdad central, no todos los aspectos, no todos los detalles, pero una verdad central. Y pues también hemos visto en el primer mensaje sobre la parábola del hijo pródigo que hacer cuando cometemos un error grave y la bondad de Dios como respuesta. Este fue hace unas semanas. Y luego la última vez, en el segundo, vimos la parábola del buen samaritano. Qué buen mensaje, ¿verdad? Este del buen samaritano, que ni siquiera podía el hombre pronunciar el nombre samaritano, que nos enseña cómo ser un buen prójimo y mostrar compasión a los necesitados. Y hoy nos toca la parábola, la historia de Rico y Lázaro. A veces las historias que Jesús contó con verdades eternas transmitían verdades incómodas e incluso desagradables. Tal es el caso hoy, ya que analizaremos el tema de qué sucede cuando morimos. La historia que examinaremos hoy se conoce como la parábola del hombre rico y Lázaro. Y encontramos en esta historia en Lucas capítulo 16 y ningún otro de los evangelios. Empezando en versículo 19, donde empieza con: había un hombre rico. Y luego en versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces la muerte llega a todos, ricos y pobres, feos y bonitos, guapos, y los de alta clase, los de baja clase, de todos, los feos, los gordos, los hermosos, todos mueren. Llegan. La muerte nunca es un tema agradable. Y quizás sea nuestro disgusto hablar de ella lo que causa tantos conceptos erróneos sobre lo que sucede cuando morimos. Ahora, los funerales son muchas cosas. Los funerales pueden ser tristes, sombríos, pueden ser una celebración de una vida bien vivida, un memorial, una conmemoración, y a veces un funeral puede ser gracioso, pero nada tan divertido como la historia real de la experiencia de un joven predicador que leí recientemente. Y lo cuento: murió un hombre sin amigos y solo con parientes lejanos que vivían en otro estado de su país. Y la funeraria llamó a ese joven predicador y le pidió que ofreciera un servicio sencillo junto a la tumba, y le dijeron que solo estarían presentes los directores de la funeraria y los trabajadores del cementerio. Entonces, de camino al cementerio desconocido, ese joven predicador se perdió. Finalmente vio una pequeña iglesia con cementerio y supuso que era el lugar correcto porque vio a 3 hombres apoyados en sus palas junto a un gran montón de tierra cerca de la parte trasera de la iglesia. Entonces el coche fúnebre no estaba a la vista, así que él pensó que ya había pasado, ya había dado por vencido, y se fueron. Rápidamente salió de su coche y caminó hacia la tumba y le dijo al trabajador: pues veo que ya han enterrado el ataúd, hagamos una pausa y permítame decir unas palabras y orar. Los trabajadores quitaron sus gorras y comenzó el servicio. Después de servicio, uno de los trabajadores sonrió y dijo: predicador, no sé quién es usted, pero este es el mejor servicio funerario para una fosa séptica que jamás hemos escuchado.
Entonces, los funerales pueden ser muchas cosas, tristes y graciosos, pero honestamente doy gracias a Dios que en mi ministerio y en nuestra iglesia ha habido pocos muertos y pocos funerales en todos esos años. Entonces es bueno que tener una iglesia donde la mayoría de la gente son más joven que yo. Entonces estamos bien, estáis bien conmigo aquí, ¿verdad? Pues yo soy uno de los más viejos. Pero sinceramente, cuando predico un mensaje en un funeral, siempre lo hago con la convicción de que es una gran responsabilidad. Pues sé que represento a Jesucristo y tengo la responsabilidad de proclamar la buena nueva del perdón de los pecados y la salvación posible para todos los que invocan a todos, hay los familiares, los amigos, vecinos, todos que conocen el difunto. Y prediqué en el funeral de José Rosario, el marido de Rosario, en el tanatorio de Santomera, una sala llena de los amigos y familiares de él, y todos perdidos. Prediqué el Evangelio. Prediqué en un funeral en San Pedro de Pinatar por un amigo Chema que perdió su esposa Ana a cáncer. Y gracias a Dios ella hizo una profesión de fe poco antes de su muerte. Pero todos sus amigos y familiares estaban perdidos. También me acuerdo el funeral del padre de Tony en Pliego, y pues delante de una sala de incrédulos y católicos. Y son oportunidades. Y el mensaje hoy es una oportunidad para ver las vidas distintas de dos hombres y sus destinos. Un hombre era rico, el otro pobre. No se trata solo de un contraste entre sus circunstancias de esta vida, también es un contraste de su destino en la vida venidera. Y eso es lo más importante. Amén. En los versículos 19 y 20, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete. Versículo 20, habla de un mendigo llamado Lázaro, estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mire el contraste. El rico vestía de púrpura, lino fino, y el mendigo andaba en ropa pobre. El rico vivía en una mansión señorial. El mendigo fue depositado por sus amigos delante de la puerta. Y el rico tenía un cuerpo sano, bien nutrido. El pobre mendigo vivía de las migajas de su mesa. El rico tenía médicos que le atendían. Perros fueron los compañeros de Lázaro y lamían sus llagas. Entonces Lázaro es el nombre de griego. Vamos a ver, sí, Lázaro es el nombre en griego para Eleazar, que quiere decir Dios es mi ayuda. Tony no está aquí, pero creo que uno de sus hijos se llama Eleazar. Dios es mi ayuda. Y sin embargo, ambos hombres murieron y la muerte lo cambió todo. En este versículo 22, aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Todo lo que nos dice del mendigo es que murió. Nada se dice de su entierro. Y el hecho de que no se nos diga de su entierro nos lleva a pensar, a creer que cuando Lázaro murió, su cuerpo probablemente fue llevado al vertedero de la ciudad, a Valle de Enom, y quemado junto con la basura. Eso es lo que nos lleva a pensar. El hombre rico también murió. Y aunque no nos dice, podemos imaginar que tuvo una despedida gloriosa con su familia y todos sus amigos. El mejor funeral que el dinero podría comprar. Muy distintos. Y al morir ambos hombres y atravesar ese umbral de la muerte, ocurrió un cambio asombroso. ¿Qué pasó? El mendigo murió y los ángeles lo llevaron a la presencia de Dios. El hombre rico también murió, pero ningún ángel lo llevó a la presencia de Dios.
una fracción de segundo después de morir, despertó en un lugar llamado Hades, el infierno. Y quiero sugerir a todos aquí esta mañana la posibilidad de que este hombre se sorprendiera al encontrarse en el infierno. Se sorprendió al encontrarse en ese lugar inimaginable. Y creo que momentos después de morir, pocos segundos, microsegundos, el hombre rico cambió de opinión sobre muchas cosas. Vamos a ver esta mañana 3 cosas. Creo, número 1, que cambió de opinión sobre lo que era importante en la vida. Probablemente se consideraba un hombre religioso, pudo haber sido fiel a la sinagoga, haber donado mucho dinero a causas religiosas. La revelación de dónde terminaba cada hombre después de la muerte habría asombrado a los oyentes originales. Jesús está hablando a la gente, a los oyentes sobre esto después de la muerte. Habría asombrado a los oyentes de Jesús y destrozado sus antiguas suposiciones de que la riqueza era una señal del favor y las bendiciones de Dios. Para los judíos, un hombre rico tenía el favor y la gracia de Dios. Pero el hombre rico había vivido sin Dios en este mundo. Pero lo que vivía sin Él, por lo que viviría sin Él en el venidero. Te digo esta mañana, hermanos y amigos, si tú vives por Dios en esta vida, vivirás con Dios en la vida venidera. Pero si vives sin Dios en esta vida, vas a vivir sin Dios en la venidera. El rico, hombre rico, no solo no tuvo parte con Dios, lo perdió todo. Perdió para siempre. Perdió a Dios y todo lo que tenía en esta vida. Está ahí solamente con la piel de su cuerpo. Ahora no está pensando en todo lo que tenía, sino en otras cosas. Ya no está pasando en el trabajo mañana, el lunes. Ya no está pensando en el coche averiado. Ya no está pensando en su ropa que necesita lavarse. Ya no está pensando en el niño enfermo. Ya no está pensando en el alquiler. Ya no está pensando en todas esas cosas. Ha cambiado su opinión sobre lo que era importante en la vida. Y cuando te enfrentas con la muerte, hay muchas cosas en esta vida que pierden importancia. Aquí sí. Nuestras prioridades siempre deben ser Dios primero. Dios primero. Y creo que cambio de opinión sobre lo que era importante en la vida. Segundo, creo que cambio de opinión sobre la realidad de la eternidad. La realidad de la eternidad. Tenemos ante nosotros el único lugar en la palabra de Dios donde se nos revelan los verdaderos pensamientos, emociones y palabras de alguien que está en el infierno. No se le revela en ningún otro lugar. Y lo cuenta Dios, el Hijo, de los labios de la boca de Jesús. Esas son sus palabras. Y las experiencias del hombre rico nos presentan algunas conclusiones aterradoras. Primero, el infierno es real. Es real. ¿Creemos que el cielo es real? ¿Tú crees? ¿Quieres ir al cielo? Amén. ¿Tú crees que el cielo es real? Pues el infierno es real también. Existe el infierno. Los dos son enseñados en la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios. Si crees en uno, tienes que creer en el otro. No hay excepción. No nos gusta pensar en la realidad del infierno. Y a menudo escuchamos la afirmación, no creo que un Dios bueno envíe a nadie al infierno. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Dios es bueno, no habrá nadie en el infierno. Eso es solo ficción. Y esa afirmación se basa en un error lógico. Nunca decimos, por ejemplo, ¿cómo podría un buen juez condenar a muerte a un asesino en masa por sus crímenes? No decimos eso porque el juez no es responsable de la sentencia de muerte, sino el asesino de sus acciones, ¿verdad? El juez es bueno, tiene que cumplir con la ley. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 11:22,
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno, bueno siempre, bueno para con todos. Amén. Y su misericordia sobre todas sus obras, dice Salmo. Pero también la severidad, la ira, la justicia, la rectitud de Dios, que tiene que cumplir con su carácter, su naturaleza. Tenemos esas dos cosas y Dios va a juzgar a los que no son hijos suyos. La creencia en el infierno entre los españoles es relativamente baja. En una encuesta de 2017, que es el dato más cercano que pude encontrar, reveló que solo el 19% de los españoles creen en el infierno. Muy bajo, 1 de cada 5. A pesar de que un porcentaje mayor creen en Dios, o por lo menos hace 8 años. Esto refleja una tendencia más amplia en Europa occidental, donde la creencia en el infierno es generalmente baja. La gente no quiere pensar en el infierno, ese lugar de castigo. Y a menudo se oye que el infierno está aquí, pues mi vida es un infierno. Estoy sufriendo con dolores, con este marido, ese abuso, con ese jefe y con ese dolor y sufrimiento que ahora vivo en carne y hueso. Estoy viviendo en un infierno. El infierno no puede ser peor que esta vida. Pues espera un momento y ya verás. Porque la realidad siempre es mayor de lo que podemos imaginar y concebir. Si tú crees que ese es el infierno va a ser 1,000,000 de veces peor. Si crees que ese es el infierno, ahora te sorprenderás al enfrentarte a la realidad. Pero en nuestra sociedad, la mayoría piensa en el infierno como un estado de existencia angustioso más que un lugar real. Otro estadístico de las iglesias en mi país informa que incluso entre las personas que afirman haber nacido de nuevo, 10% de los creyentes dicen creer en la reencarnación. Reencarnación. ¿Por qué? Estaba pensando, ¿por qué los cristianos, por qué la gente cree en la reencarnación? Porque es demasiado aterrador pensar en la realidad del infierno. La gente quiere una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. No quieren pensar en el infierno y ese lugar de castigo. Pero francamente, amigos y hermanos, si el infierno no es real y todos vamos a ir al cielo tarde o temprano, mejor cerremos las puertas de esta iglesia y nos vayamos a casa, si no existe el infierno, porque Dios es mentiroso. Y la realidad de la eternidad, el infierno es un lugar real. También es un lugar terrible, terrible. A ver si esto funciona. Todo lo que puedes imaginar sobre el infierno no se acerca a la realidad de cómo será. Entonces, a ver... No, estoy saltando algo aquí. Voy a echar atrás. Bien, el infierno es terrible. Algunas personas tienen una imagen del infierno que no se basa en la realidad. Por ejemplo, un autor dice, yo en mi caso prefiero el cielo por el clima y el infierno por la sociedad. Entonces, me gusta más la idea del cielo, pero con la gente del infierno. Bueno, la gente no sería tan frívola con el infierno si comprendiera su realidad. A través de las experiencias de este hombre, Jesús nos da una visión del infierno. Es breve, pero lo suficientemente poderoso como para desmentir muchas de las ideas erróneas que la gente tiene sobre él. Primero, una de las ideas erróneas es que el infierno es un estado de nada. Es un estado de nada. Simplemente dejamos de existir sin oír, ver, ni sentir nada. Dejamos de existir.
Esto es lo que algunos piensan. En esa historia se nos hace comprender que el infierno es un lugar real de angustia consciente, de tormento real eterno. Este hombre no está soñando. Su infierno no estaba en la tierra. Era consciente de su entierro, o sea, su entorno. Podía sentir, podía sentir, podía hablar, podía ver, tener sed, y estaba angustiado en el infierno, en el Hades. Es interesante que incluso después de la muerte, ¿dónde está nuestro cuerpo? En la tierra, en la tumba, ¿verdad? Y estamos esperando el cuerpo resucitado glorioso para estar con el Señor para siempre. Amén. Pero después de la muerte y antes de la resurrección, aquí vemos en el infierno que tenemos un cuerpo intermedio que siente, que sufre, que hay dolor y sed. No seremos fantasmas. En versículo 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Los estudiosos bíblicos liberales nos han dicho durante décadas que lo que la Biblia dice sobre el infierno es solo simbólico. Pero este hombre no estaba solamente pensando simbólicamente en una gota de agua. Y todavía, después de 2000 años, está esperando todavía esa gota de agua. Qué bueno es un buen vaso frío de agua, ¿verdad? Hablando de agua. El teólogo bíblico William Evans dice en su libro, Las grandes doctrinas de la Biblia, se refiere el fuego a fuego literal. ¿El fuego del cielo es literal o simbólico o solo imaginario? Es una ley aceptada del lenguaje que una figura retórica es menos intensa que la realidad. ¿Entendéis esto? Dices, pues, estoy helado, pero no es tan real como está realmente helado o congelado, ¿verdad? La gente dice, estoy helado, pero la realidad es mucho más severo. Y si fuego es meramente una expresión figurativa, debe representar una gran realidad más intensa. Qué terrible debe ser el castigo simbolizado por el fuego. En otras palabras, todo lo que puedes imaginar sobre el infierno no se acerca a la realidad de cómo será. ¿Se puede poner un poco de aire, Diego, por favor? Yo estoy sufriendo aquí arriba, sudando. Mi esposa dice que no. Aire, necesito aire. Agua, estoy en tormentos. No se ría de estas cosas porque es peor que lo que podemos imaginar. De hecho, este no es el único lugar en la Biblia donde usa un lenguaje vívido para descubrir el infierno. En Mateo 25:30, lo tengo aquí. Tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Has sufrido tanto? Un sufrimiento así de dolor y sufrimiento. Dice que ese será el llorar y crujir de dientes. Y si lo puedes imaginar, va a ser 1,000,000 de veces peor. El infierno también se describe en la Biblia como un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. En el libro de Apocalipsis, en el juicio final, se describe como un lago de fuego. Gracias. Toda descripción del infierno se refiere a sufrimiento, tormento y agonía. En esa historia, aquí en Lucas capítulo 16, la palabra tormento se usa 4 veces y se refiere a un dolor innegable. Y más allá de que el infierno es un lugar de angustia consciente,
¿Has pensado que también es un lugar de eterno remordimiento? Un eterno remordimiento, un lugar de profundo remordimiento. Remordimiento, ¿qué es remordimiento? Estaba pensando, remordimiento. Es difícil imaginar una tragedia mayor que esta, aquí en Lucas capítulo 16. Perder la oportunidad de algo bueno es malo. Perder una oportunidad, qué pena. Perder la mayor oportunidad de todos de ir al cielo es terrible. Pero perderla para siempre y saber que lo has perdido para siempre es insoportable. Insoportable. Uno de los mayores tormentos del infierno será el remordimiento eterno. Es real y terrible. También es un lugar definitivo. El tercer error sobre el infierno es no darnos cuenta de que las decisiones que tomamos en esta vida determinan nuestro destino en la siguiente. No hay segundas oportunidades. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Sin duda, uno de los horrores más aterradores del infierno es el recuerdo imperecedero de lo que pudo haber sido. Si solo hubiera creído, si solo hubiera dado mi vida, Señor, si solo hubiera creído la palabra de Dios. Ahora Abraham responde a ese hombre en versículo 25. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora está este consolado aquí y tú otra vez atormentado. Aquí versículo 23, tormentos. 24, atormentado. 25, atormentado. 28, lugar de tormento. ¿Te da una idea de cómo es un lugar de tormento? Esa historia también descarta la idea errónea de que existe una especie de purgatorio. No existe purgatorio. O estás con el Señor o estás en el infierno. Que después de pasar un tiempo en el infierno hay esa idea de que podrás salir y ir al cielo. No, ese no está en la Biblia. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ir de allá a pasar acá. Ese abismo es que podríamos haber superado en esta vida. Ahora es infranqueable, es imposible pasar. Este abismo es infranqueable porque las Escrituras dejan claro que nuestro tiempo en esta tierra es el momento y este es el lugar de la decisión personal. No entonces. Nuestro destino está determinado ahora por lo que hacemos en cuanto al Señor Jesucristo. Lo que creemos ahora aquí en la tierra, no después de la muerte. No hay, Señor, lo siento, me equivoqué, puedo pedir perdón. Ahora, no hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay purgatorio, ni reencarnación, ni posibilidad de alivio, ni salida, ni final, ni broma. En el infierno es demasiado tarde para cambiar la vida, es demasiado tarde para arrepentirse. El infierno es un lugar sin esperanza. Y después de 1,000,000 de años, la eternidad en el infierno todavía está en su comienzo. Después de 1,000,000 de años, la eternidad en el infierno todavía está en su comienzo. Creo que cambio de opinión sobre la realidad de la eternidad y sobre después de su muerte. Este hombre rico cambió su opinión también sobre la importancia de la oración. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este hombre empieza a hacer algo que no había hecho antes, orar. No quiero decir que nunca hubiera orado, no sabemos, pero sospecho que si había hecho lo que a veces llamamos orar, quizás
había ido a la sinagoga, recitado algunas oraciones, pero de corazón posiblemente no. Sin embargo, nunca en su vida de riqueza había orado de verdad con la intensidad que está orando ahora mismo, ¿verdad? Me temo que algunos aquí no saben cómo orar, no saben. O si se acuerdan, ahí en el restaurante piden la bendición sobre la comida, o en casa alguna oración, pero es obvio que su vida de oración es forzada y no natural. Me temo que hay personas aquí que no saben cómo orar y su vida de oración es lamentable, es terrible. Y orar en otros momentos ni hablar, no pasar tiempo con el Señor. Se ve en la vida de esas personas que no pasan tiempo con el Señor. Pero ahora, para este hombre, es diferente. Oraba convencido de que había una razón para orar y algo por lo que orar. ¿Y qué es? Sus hermanos, sus hermanos. En el infierno alzó los ojos, dice el versículo 23. En el versículo 24, dando voces, clamó. Y en el versículo 28 dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y la gente, cuando Lázaro resucitó, querían matarle de nuevo, en vez de escucharle. Entonces, este es falso. Versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No vemos al hombre rico disfrutando de la comunión con sus amigos en el infierno. No está haciendo surf en el lago de fuego. Está solo, muy solo, muy solo. No dijo, me alegro de que mis hermanos me vayan a acompañar. Por lo menos no estaré solo, no. Pasaremos un tiempo maravilloso juntos aquí. ¿Dice esto? No, no lo dice. De hecho, el hombre rico expresa algo que tú y yo a veces ni siquiera expresamos. Su preocupación por su familia. Por su familia. Pide que se envíe a alguien para advertirles que sus decisiones en esta vida tendrán consecuencias en la próxima. Mira esta en la pantalla. Los habitantes del infierno no quieren que nadie más venga ahí. No quieren. Entonces, este hombre sabía que incluso ahora sus hermanos tenían la misma actitud que lo había caracterizado su vida y que lo había llevado en su estado, a su estado actual. Sus hermanos igual como él, su pensamiento igual. Y dice, peligro, 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 mis hermanos van a quedar aquí también si alguien no hace algo. Y le preocupa que la gente termina en ese lugar. No quiere que termine en ese lugar. La gente en el infierno se preocupa más por los perdidos que nosotros. Eso me choca. El Señor puso esto en mi corazón y lo escribí. La gente en el infierno se preocupa más por los perdidos que nosotros. Este debe traer convicción en nuestros corazones. El argumento del rico implica que Moisés y los profetas, la palabra de Dios, no fue suficiente. No fue suficiente, es lo que está diciendo. El hombre rico está diciendo, no tuve una oportunidad justa, no fui advertido lo suficiente. De lo contrario, no estaría aquí. Es lo que está diciendo, está reclamando. Mi destino es culpa de Dios, no mía. Está culpando a Dios. Si hubiera tenido más oportunidades, afirma que la advertencia de Dios a través de su palabra, Moisés y los profetas, fue inadecuado e impotente. Pero la palabra de Dios es suficiente.
La palabra de Dios es suficiente. Si bien este versículo enseña que Dios no dará a las personas señales y prodigios sobrenaturales para que se arrepientan, no hace falta esto. También enseña que una persona puede evitar el infierno si escucha la palabra de Dios y se arrepiente. Una persona puede evitar el infierno si se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo. Tienen toda la información que necesitan, solo necesitan prestar atención a la información que tienen. La Biblia dice claramente, según Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Tenemos todo lo que necesitamos aquí para ser salvos. Hace falta creerlo. Solo una cosa impedirá que los hermanos de este hombre se unan a él en el infierno. Y es que escuchar la palabra de Dios y responder a ella con fe. Dios ha hablado en su creación, Él ha hablado en la historia, ha hablado en su palabra y sobre todo ha hablado por su Hijo. Hebreos dice en capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, nadie está exento de responsabilidad, ni tiene una excusa válida. Y creo que este hombre cambió de opinión sobre la oración, la importancia de la oración. Y no importa quién seas ni lo que hayas hecho, aún no estás en la posición de ese hombre. Estás aquí viviendo, respirando, tu corazón está latiendo. Si no conoces a Dios, todavía hay tiempo para ti, para creer. Pero a lo mejor termina hoy, esta noche, mañana, esta semana. No sabemos nunca. Nuestros días están contados. No importa quién seas, ni lo que hayas hecho. No estás en este lugar todavía y hay oportunidad para cambiar. Y oró demasiado tarde. Voy a daros algunas conclusiones antes de terminar el mensaje. Y estas conclusiones de ese impresionante e instructivo texto podemos aprender muchas cosas. Que las almas de los hombres no mueren con sus cuerpos. Número 2, que el alma está consciente después de la muerte. Número 3, que los justos son llevados a un lugar de felicidad inmediatamente después de la muerte y los malvados son condenados de inmediato a la miseria. Número 4, que la riqueza no protege de la muerte. Y tú dices, bueno, pastor, ese no es mi problema. Yo no soy rico. Bueno. Número 5, no debemos envidiar la condición de los ricos. No debemos esforzarnos por una herencia mejor que la que se puede poseer en esta vida. Los sufrimientos de los malvados en el infierno serán indescriptiblemente grandes. Hay un lugar de sufrimiento más allá de la tumba, el infierno. Nunca habrá escapatoria de esas regiones sombrías. Número 10. Vemos la asombrosa locura de quienes suponen que pueden haber un fin al sufrimiento de los malvados y que bajo esa suposición parecen estar dispuestos a descender al infierno y sufrir mucho tiempo antes que ir de inmediato al cielo. ¡Qué locura! Número 11. Dios nos da suficiente advertencia para prepararnos para la muerte. Ha enviado su palabra a sus siervos, a su Hijo. Nos advierte por su Espíritu y su providencia, por las súplicas de nuestros amigos, por la muerte de los pecadores, y nos ofrece el cielo y amenaza en su severidad y con su gracia con el infierno. Y si todo esto no conmueve a los pecadores, ¿qué lo hará? ¿Qué lo hará? No hay nada que lo haga. No hay nada. Número 12. Dios no nos dará nada más para advertirnos.
Ningún muerto resucitará para contarnos de lo que ha visto. Si lo hiciera, no lo creeríamos. La religión bíblica pone la vida y la muerte ante los hombres con seriedad. Y si no eligen la primera, pues deben morir. Si no escuchan al Hijo de Dios y las advertencias de las Escrituras, no habrá nada que quieran ni puedan escuchar. Nunca serán persuadidos ni escaparán del lugar de tormento. Bueno, puedo ir pensando en más pensamientos, pero creo que es suficiente. Mucho para pensar. Pero para terminar esta mañana, hay una historia que me encanta. Un día cuando el vicepresidente presidía el Senado, un senador muy enojado le dijo a otro senador, vete al infierno. Y el senador ofendido se queja ante el vicepresidente. ¿Has escuchado lo que dijo? Y el vicepresidente levantó su vista, había hojeando el libro del reglamento. Y pues aquí dice, hojeando ese libro, he revisado el libro del reglamento. Y dice aquí que no tienes que ir. No tienes que ir al infierno. Amigo no creyente, las buenas nuevas de hoy es, no tienes que ir al infierno. Amén. Eso es bueno. No tienes que ir. Realmente no tienes que ir al infierno. Puedes escuchar la palabra de Dios, arrepentirse y ser salvo. Cristo no murió solamente para los creyentes, murió por todos los hombres, murió por todo el mundo. Dice aquí en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. En 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En Tito 2:11, porque la gracia de Dios, somos salvos por medio de la gracia, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por medio de la fe. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. La muerte de Cristo se aplica a tu vida cuando tú te arrepientes y crees en Él. Esa es la salvación. Su gracia está disponible para todos. Dios quiere salvarte. Y la pregunta esta mañana es, ¿quieres rendirte? ¿Quieres rendirte? Y para el cristiano esta mañana, una vez que hayamos establecido ese asunto en nuestras vidas, como el buen samaritano, tenemos que tener compasión sobre los perdidos. Lo he dicho docenas de veces. Si pudiésemos tener solamente un atisbo de un segundo de cómo es el infierno, nos cambiaría totalmente para siempre. No seríamos iguales después. Debemos pensar en los demás. Claro, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades, la salud, el trabajo, el jefe, el marido, la mujer, lo que sea. Todos tenemos nuestras dificultades, problemas, pero por lo menos somos salvos. Amén. Salvos. Todos conocemos a personas que no tienen ni idea de dónde pasarán la eternidad. Algunos incluso conocen a personas que están seguros que irán al infierno. De hecho, yo quiero ir al infierno. ¿Has escuchado a alguien decir esto? Yo sí. Y sin embargo, se niegan a decirles nada al respecto. Y cuando te calles, en realidad estás gritando a todo pulmón. Puedes irte al infierno entonces. Si tú no dices nada, estás de verdad, ¿eso es lo que quieres decir a esas personas? Creo que no. Vamos a ponernos de pie, por favor, con los ojos cerrados, las cabezas.